Saludos. En este vídeo vamos a continuar estudiando el proceso de adaptación a nuestra dimensión. Vimos en el vídeo anterior que se necesita un tiempo para poder adquirir lo que llamamos conocimiento simple profundo, lo que se llama pensamiento simple profundo. Dijimos, lo hemos dicho siempre, que a partir de 7 años es cuando se adquiere. Vimos en vídeo anterior que para esta adquisición tenemos que tener integrado el espacio y el tiempo, o mejor dicho, el predominio de espacio y predominio del tiempo, porque dijimos que en realidad tiempo y espacio están íntimamente, intrínsecamente unidos. No puede haber un espacio totalmente separado del tiempo y viceversa. Pues bien, en esta adquisición de este concepto dijimos que tenía el nombre de concepto de número. Cuando un niño ya adquiere el concepto de número, ya tiene integrado el espacio y el tiempo en una estructura lógica y ya tiene pensamiento simple profundo. Vamos a seguir explicando esta adquisición porque los vídeos iniciales que iniciamos llevaban el título Viajes en el tiempo, discernimiento, precisamente porque en este aspecto notamos en grandes investigadores un estar, no digo ofuscado, sino estar, sin saber integrar bien estos aspectos. Por eso nos interesa profundizar en cómo se van formando. Así, por ejemplo, vimos en el vídeo anterior cómo, de una manera más sencilla, pues un niño va adquiriendo estos conceptos. Ahora, en este vamos a ver pruebas experimentales que lo confirman, para que la persona interesada pues incluso pueda comprobarlo. Así, por ejemplo, podemos hacer la siguiente experiencia. Cogemos niños, podemos coger, por ejemplo, si cogemos niños de 5, 6, 7 y 8 años y hacemos las mismas pruebas, veremos la diferencia tan grande y que existe a lo mejor entre los de 5 y los de 8, una diferencia grandísima. Pero, para simplificar, podemos coger niños de 6 o 7 años, grupos de esas edades, y les hacemos las siguientes experiencias. Cogemos primeramente, por ejemplo, hacemos sobrecitos, unos sobrecitos en el que metemos en cartulina, hechos en cartulina, pues figuras geométricas, por ejemplo, 3 figuras geométricas, el triángulo, el círculo y el cuadrado, con 3 colores, por ejemplo, amarillo, unos amarillos, otros rojos y otros azules, y por ejemplo en 2 tamaños, un tamaño pequeño y un tamaño grande. Y entonces a esto se lo repartimos a estos grupos, y le decimos, mira, vamos a hacer este juego, vamos a hacer el siguiente juego. Un juego que se llama clasificación. Consiste en poner junto todo aquello que vaya con lo semejante, con lo que se le parezca, con lo que tenga algo en común. Y le ponéis un ejemplo. Mirad, vamos a poner un grupito, mirad, los niños rubios. Vamos a ver, 1, 2. ¿Veis que los ponemos juntos? Porque los dos son rubios. Otros niños, por ejemplo, castaños, o de pelo negro, o castaño, los ponéis juntos. ¿Veis lo que hemos hecho? Los grupos que hemos formado. Pues esos mismos grupos los vamos a hacer con estas figuritas. La abrís, lo soltáis de un modo desordenado sobre la mesa y entonces comenzáis a clasificarlos, a hacer los grupitos. Entonces comprobaréis que algunos niños sí hacen las clasificaciones correctamente y otros no. Los que las hacen correctamente, evidentemente, ya tienen la capacidad de clasificar, la clasificación. Podéis continuar con la experiencia, por ejemplo, dirigiéndola ya, una vez que ya sepáis los que hacen más o menos clasificaciones y los que no. Las clasificaciones pueden ser más o menos perfectas. Podéis seguir para que ellos vayan aprendiendo, por ejemplo, diciendo, bueno, vamos a poner ahora juntos todos los que son del mismo color. Entonces sería clasificación por el color. Ahora todos los del mismo tamaño. Ahora todos los que tienen la misma figura. Y así vais ejercitando la capacidad de clasificación, pero ya habéis localizado los niños que no clasifican bien, no tienen la capacidad espacial integrada bien. Y ahora vamos a la capacidad del tiempo, la ordenación integrada bien. Podéis hacer el siguiente experimento. Cogéis unos palitos del tamaño de una mano aproximadamente para que sean manejables. Entonces unos los vais, por ejemplo, cortando
poniendo diferencia de 1 centímetro entre uno y otro. Así, por ejemplo, tenéis 10 palitos, cada uno distinta longitud entre sí, de tal manera que separados 1 centímetro de longitud, pues se puede formar una ordenación por tamaño perfecta. Entonces dais estos grupitos, este juego de palitos a cada niño, entre esas edades, y le decís, ahora vamos a hacer otro juego, vamos a ordenarlos, estos palitos, primero los vais a sortar sobre la mesa, todos, y ahora, cuando yo diga ya, pues vais a empezar a ordenarlos, pero vamos a ordenarlos desde el más pequeño hasta el más grande. Y para que entiendan bien lo que se les está diciendo, podéis poner el ejemplo. Mira, vamos a ponernos en fila y cogéis a lo mejor 3 o 4 niños. Mira, primero el más pequeñito, a continuación otro y el otro de más altura. Pues eso mismo es lo que queremos, a ver quién lo hace bien, quién ordena estos 10 palitos, por ejemplo. Y entonces lo sueltan sobre la mesa y decís, ya, vamos a hacerlo. Entonces comprobaremos que unos niños empiezan a tantear, comparando unos con otros, pero no llegan a hacer la clasificación de todos. No llegan. Otros en cambio sí, otros en cambio sí. Sobre todo a lo mejor, no solamente por la edad, sino a lo mejor, independientemente de la edad, a lo mejor uno de 6 años pues ya tiene mayor esa capacidad, por supuesto que sí. Pero entonces esto nos diferenciará claramente a los que tienen integrado el tiempo, es decir, la sucesión, porque esta actividad, a diferencia de la anterior, esta requiere moverte en el tiempo, requiere comparar uno antes de otro, una sucesión, una temporalización, una ordenación o una jerarquía, requiere predominio de tiempo. Tú tienes que moverte en el tiempo. La otra que hemos visto, no. La otra simplemente poniendo una simple mirada, o sea, simplemente pues ves formas de una manera inmediata y las clasificas. Tienen, repito, predominio, tienen predominio de espacio y predominio de tiempo. Si el niño que tenga integradas y sepa hacer la clasificación y sepa hacer la ordenación, pues ya puede tener perfectamente, simplemente a lo mejor aprendiendo un mínimo, por ejemplo, de símbolo, pues este es el símbolo del 5, este es del 4, pues este niño ya tiene la capacidad del concepto de número. Ya a partir de ahí ya tiene el pensamiento simple profundo del que hablamos. Pero a partir de ahí le falta la experiencia. Y como le falta la experiencia, no sabrá, no llegará, si es que llega, a discernir, a tener discernimiento de que esta es lo que hemos dicho, la tercera idea, de que es una dimensión intervenida o manipulada. Entonces, vamos a ver cómo se ha podido realizar esta imposición, dijéramos, desde una dimensión oscura, dijéramos, hablando de dimensiones, su intervención en una dimensión en la que estamos, espacio-temporal en la que estamos. Hemos dicho que esta intervención vendría desde el origen, desde 12.000, 10.000, no sabemos, desde el origen de la cultura. Todo lo que analizamos es el mismo procedimiento que está actualmente vigente. Luego, ¿cuáles serían las características? ¿Cómo se impone esta intervención? Vamos a decirlo. Nosotros vamos a destacar 3 factores. El primero, la ignorancia de una humanidad joven, vamos a decirlo así, en contraposición con otras entidades oscuras, dijéramos así, más viejas o más astutas. Así, por ejemplo, en todos los textos antiguos de creación de religiones, en el nuestro mismo vemos intervenciones sorprendentes, vemos en la Biblia los carros de fuego, incluso aparatos, no queremos ni siquiera mencionarlos, todo el mundo sabe, aparatos que tenían un gran poder de imposición de una clase social humana contra otra, o de un pueblo contra otro. Entonces eso está basado en la ignorancia de tal manera que, por ejemplo, una demostración de poder, viene una entidad que tecnológicamente te deslumbra, y te dice que es el Dios, y entonces, igual que como no se tiene experiencia, pues ni se tiene a lo mejor capacidad de discernimiento, aunque algunas personas, nosotros estamos seguros de que sí, que supieron discernir, pero una mayoría se deja deslumbrar y entonces obedece
a esta imposición, dijéramos, actual, por ejemplo, sería el nombre de Illuminati. La obedece y sigue sus principios. Evidentemente requiere un intercambio. Es el intercambio sacrificial, dijéramos así, y se impone. Sería la ignorancia. Otro método, desde siempre, sería el temor, el miedo por la guerra. Moviéndose en el 1 y en el 2, pues pondrías el 2 enfrentado y diría, este pueblo es el malo, nosotros somos el 1, somos el bueno. Tenemos que imponernos nosotros, por ejemplo. Y si no, si un pueblo determinado se resiste, pues utiliza el 2 contra el 1. De esa manera es la estrategia de la fuerza descarnada, la fuerza bruta. Así se te impone y así se te ha impuesto. A sangre total y sacrificio, imposición, por las buenas o por las malas, pero moviéndote intelectualmente en el 2, no en el 3, que es lo que nosotros fomentamos. Y la tercera forma actual sería el engaño. Por ejemplo, actualmente sería el engaño de todos los medios de comunicación, siguiendo unas mismas directrices. Esos engaños, pues, te van dando conceptos mentales que psicológicamente y subliminalmente, incluso inconscientemente, los vamos asimilando. Por ejemplo, que en esta pirámide, los de arriba del todo, que tienen la tecnología y que la tecnología es el poder y el poder es el progreso en este, que vamos a seguir a otras dimensiones con mucho progreso bonito, de mucha tecnología, pues tienen más derecho que los que están en la base, que la base depende de estos, de los que están arriba. Pero si analizan con discernimiento, sabrán que es totalmente al revés, La base, los esclavos, etc., la única, dijéramos, clase imprescindible sería la clase de la agricultura. De la agricultura dependen todos los otros estratos, toda la tecnología, toda la industria, todo. El ojo que no lo ve, que nos ve y que nosotros no lo vemos, pues todos esos dependen de estos. La clase de la agricultura puede desechar totalmente y se viviría perfectamente aquí, simplemente con una organización mínima, un consejo de ancianos administrando la agricultura, vivirían perfectamente, incluso viviendo armónicamente con el reino animal como una ayuda, viviría perfectamente, sin tecnología, pero con ciencia, que es distinto, es muy distinto la ciencia a la tecnología. La ciencia, incluso si la organizas armónicamente con métodos naturales, puedes tener un gran avance también, una gran ayuda, pero no la tecnología. La tecnología es doctrinaria y en el fondo desconocen el procedimiento, solamente el de arriba, el que está más arriba, es el que lo conoce profundamente. En cambio, ninguna parte superior podría subsistir, dependen de esta, y en cambio, si analizan la actualidad, verán cómo esta clase, que es la fundamental, que puede subsistir por sí misma totalmente bien, pues es la que está incluso más dependiente, más sojuzgada, mientras que la tecnología, pues son las clases del poder económico. En el fondo sería el poder de Satán, dirigiendo esta dimensión. Por eso terminamos sintetizando: pensamiento simple, profundo, mediante el discernimiento, para evitar el engaño impuesto, por lo menos a nivel personal, aunque por fuera tengamos muchas limitaciones, pero por lo menos a nivel personal, que saber distinguir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Hasta aquí en este vídeo, deseando discernimiento para todos y para mí.